Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo sobre el libro de Génesis capítulo 7 y versículo 21 y 22, donde dice: Y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así las aves, como el ganado, y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre, todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra, murió. Cuando las aguas se desbordaban y comenzaron a cubrir la superficie de la tierra, las altas y elevadas montañas son consideradas como un refugio para aquellos que huían del diluvio. Pero este ejemplo declara que cuando estalla la ira de Dios, ningún lugar es lo suficientemente alto para ofrecer seguridad a aquellos contra quienes se envía la venganza divina. Y lo que se ilustra en estas montañas también se ve en las altas torres, en las ciudades fortificadas, en la fuerza de los gobernantes de este mundo y en la sabiduría y todos los hombres carnales que de todo lo que había en la tierra seca murió, por cuya descripción se exceptuaron los peces, ya que no respiran y no tienen pulmones y no están en la tierra seca donde no pueden vivir, sino en las aguas. Por otro lado, algunos pretenden que es la opinión de algunos escritores judíos que los peces murieron, las aguas se calentaron y además los escaldaron. Pero esto simplemente es una fábula, ya que no se ha encontrado nada de esto en la palabra de Dios, que es la Biblia. Continúo ahora con el versículo 23, donde dice: Así fue destruido todo ser que vivía en la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Dice que fue destruida toda sustancia viviente que había sobre la faz de la tierra, y no todo particularmente los árboles, porque después que el diluvio amainó, había un olivo, una hoja de la cual fue traída a Noé por la paloma. Génesis capítulo 8 y versículo 11. Pero note que todos los animales, tanto los hombres como las bestias, los reptiles y las aves del cielo, fueron destruidos de sobre la tierra. Y esto, note que se repite en parte precisamente para la explicación de la cláusula precedente y en parte para la confirmación de esta destrucción general, que podría parecer casi increíble, ya que nunca hubo tal destrucción de criaturas antes, ni después, ni nunca la habrá hasta la conflagración general. Téngase en cuenta que esto es una prueba de la soberanía de Dios, ya que su poder omnipotente y la pureza y la santidad de su naturaleza y el rigor y severidad de su juicio está mostrando cuán terrible es caer en sus manos. Y note que Noé no solamente quedó con vida y los que estaban con él en el arca, ya que además de estos, de los millones de hombres que había en la tierra, no quedó ninguno, ya que vino el diluvio y lo destruyó a todos. Lucas capítulo 17 versículo 27. Por otro lado, la fábula de que algunos escritores judíos cuentan que el Or fue encontrado con vida y que ellos lo están tomando de Deuteronomios capítulo 3 y versículo 11 y lo hacen por sentarse en un trozo de madera de una de las escaleras del arca, a quien Noé le alcanzaba comida todos los días y así permaneció con vida. Pero note que esto no merece ninguna consideración, aunque quizás de ahí surgió la fábula griega de el diluvio de Ojípges. Continúo ahora con el versículo 24, donde dice: Y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días.
La larga duración del diluvio aboga en favor de un diluvio universal, ya que en una inundación local las aguas no permanecen por 6 meses. Note que el verbo prevalecieron denota que este contexto es de un estado continuo, ya que las aguas del diluvio continuaron en la tierra por un periodo de 150 días, lo que sería por otro lado demasiado tiempo para un diluvio local. El relato bíblico es bien claro y terminante, ya que las aguas del diluvio alcanzaron su máximo nivel al cumplirse los 150 días y todo el planeta Tierra estaba cubierto por las aguas del diluvio. Por tanto, toda la vida que había estado sobre la tierra fue destruida, y lo único que quedaba donde había vida era el arca. El Dios soberano y todopoderoso establecería un nuevo comienzo con Noé y su pequeña familia, ya que Dios continuaría con su plan original de manifestar su gloria dentro del tiempo de la historia y en medio de los hombres. La culminación de ese plan tendrá su cumplimiento escatológico en el reino glorioso del Mesías, ya que este capítulo 7 registra el cumplimiento del decreto de Dios de juzgar la maldad de los seres humanos mediante un diluvio universal, como señala el capítulo 6 y versículo 13. Téngase en cuenta que Jehová Dios instruyó a Noé y lo hizo para que construyese un arca en la que su familia y un número importante de animales pudieran salvarse. Después de que todos los animales y Noé y su familia entraron en el arca, transcurrieron 7 días más. Y a continuación Dios desató las cataratas de los cielos y rompió la fuente del gran abismo. Naturalmente eso produjo que la tierra fuese cubierta por una cantidad enorme de agua que provocó un diluvio universal, ya que las aguas prevalecieron en la tierra por 150 días. Por otro lado, el calado del arca era de 30 codos y se hundió hasta la mitad del mismo, es decir, 15 codos, como señala el capítulo 7, versículo 20. Por tanto, este capítulo 7 está mostrando bien claro que el diluvio fue un acontecimiento histórico, un hecho universal y un acto sobrenatural producido por la mano de Dios Todopoderoso, ya que Jehová Dios cumplió con precisión todo lo que había dicho Noé que haría. Solo Noé y su familia fueron liberados de aquel juicio porque se refugiaron en la justicia de Dios y entraron obedientemente en el arca. También hay que considerar que el antitipo del arca es la persona de Jesucristo, ya que solo en Él hay salvación. Se puede añadir naturalmente algo más sobre la aplicación, pero vemos que en primer lugar, en el Nuevo Testamento, hace un doble uso del juicio del gran diluvio, ya que presenta un cuadro de severidad del juicio divino sobre el pecado humano, como señala la segunda carta de Pedro, capítulo 3, los versículos 3 al 7. Y Dios interviene en los asuntos del hombre, y lo hace cuando éste se desvía, haciendo violencia, injusticia o inmoralidad, y por tanto es juzgado por Dios. En segundo lugar, presenta un cuadro de la salvación de personas mediante la construcción del arca, que actuó como lugar de refugio y también de salvación. Además, es importante notar que Dios no dio al mundo de los días de Noé ninguna advertencia, sino la amonestación de su palabra. Y note que hoy en día ocurre exactamente lo mismo, ya que el hombre solo tiene la palabra de Dios que le advierte que habrá también un juicio universal que ocurrirá con la segunda venida de Jesucristo a la tierra. Es por eso que quiera Dios que el oyente preste atención a la palabra y se vuelva a Dios, como hicieron Noé y su familia, ya que el hombre que espera hasta el último momento corre un serio peligro. Es como se suele decir,
está jugando con fuego, ya que la vida de cualquier ser humano puede terminar inesperadamente, ya que hay una eternidad más allá de esta vida, a la que todo hombre y toda mujer tiene que enfrentarse, como así nos señala el Evangelio de Lucas, capítulo 16 y los versículos 19 al 31. Continúo ahora con el capítulo 8 y versículo 1, donde dice: Y se acordó Dios de Noé, y de todos los animales, y de todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra, y disminuyeron las aguas. Nótese que esta es la primera vez que se emplea el verbo zahar, que significa recordar, y por lo tanto merece especial atención, ya que cuando Dios se acuerda, y note esto, no significa que se haya olvidado. Tampoco significa que de pronto Dios se acordó de la situación de Noé, ya que el verbo zahar en hebreo tiene connotaciones más profundas. El verbo denota una cognición activa con respecto a una persona, cosa o situación. En principio, entonces, este verbo indica que Dios ha pensado que ha llegado el momento para actuar, ya que recordar implica preocupación activa por el otro. Por lo tanto, cuando Dios se acuerda, va a poner en acción su propósito salvador. Y hay varios ejemplos en el Antiguo Testamento que muestran este significado dinámico de recordar de Dios. Génesis capítulo 7 y versículo 21 y 22, donde dice: Y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así las aves como el ganado, y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre, todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. Cuando las aguas se desbordaban y comenzaron a cubrir la superficie de la tierra, las altas y elevadas montañas son consideradas como un refugio para aquellos que huían del diluvio. Pero este ejemplo declara que cuando estalla la ira de Dios, ningún lugar es lo suficientemente alto para ofrecer seguridad a aquellos contra quienes se envía la venganza divina. Y lo que se ilustra en estas montañas también se ve en las altas torres, en las ciudades fortificadas, en la fuerza de los gobernantes de este mundo y en la sabiduría y todos los hombres carnales que de todo lo que había en la tierra seca murió, por cuya descripción se exceptuaron los peces, ya que no respiran y no tienen pulmones y no están en la tierra seca donde no pueden vivir, sino en las aguas. Por otro lado, algunos pretenden que es la opinión de algunos escritores judíos que los peces murieron, las aguas se calentaron y además los escaldaron. Pero esto simplemente es una fábula, ya que no se ha encontrado nada de esto en la palabra de Dios, que es la Biblia. Continúo ahora con el versículo 23, donde dice: Así fue destruido todo ser que vivía en la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Dice que fue destruida toda sustancia viviente que había sobre la faz de la tierra, y no todo particularmente los árboles, porque después que el diluvio amainó, había un olivo, una hoja de la cual fue traída a Noé por la paloma. Génesis capítulo 8 y versículo 11. Pero note que todos los animales, tanto los hombres como las bestias, los reptiles y las aves del cielo, fueron destruidos de sobre la tierra. Y esto, note que se repite en parte precisamente para la explicación de la cláusula precedente y en parte para la confirmación de esta destrucción general, que podría parecer casi increíble, ya que nunca hubo tal destrucción de criaturas antes, ni después, ni nunca la habrá hasta la conflagración general. Téngase en cuenta que esto es una prueba de la soberanía de Dios.
ya que su poder omnipotente y la pureza y la santidad de su naturaleza y el rigor y severidad de su juicio está mostrando cuán terrible es caer en sus manos. Y note que Noé no solamente quedó con vida y los que estaban con él en el arca, ya que además de estos, de los millones de hombres que había en la tierra, no quedó ninguno, ya que vino el diluvio y lo destruyó a todos. Lucas capítulo 17 versículo 27. Por otro lado, la fábula de que algunos escritores judíos cuentan que el Or fue encontrado con vida y que ellos lo están tomando de Deuteronomios capítulo 3 y versículo 11 y lo hacen por sentarse en un trozo de madera de una de las escaleras del arca, a quien Noé le alcanzaba comida todos los días y así permaneció con vida. Pero note que esto no merece ninguna consideración, aunque quizás de ahí surgió la fábula griega de el diluvio de Ojípges. Continúa ahora con el versículo 24, donde dice: y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. La larga duración del diluvio aboga en favor de un diluvio universal, ya que en una inundación local las aguas no permanecen por 6 meses. Note que el verbo prevalecieron denota que este contexto es de un estado continuo, ya que las aguas del diluvio continuaron en la tierra por un periodo de 150 días, lo que sería por otro lado demasiado tiempo para un diluvio local. El relato bíblico es bien claro y terminante, ya que las aguas del diluvio alcanzaron su máximo nivel al cumplirse los 150 días y todo el planeta Tierra estaba cubierto por las aguas del diluvio. Por tanto, toda la vida que había estado sobre la tierra fue destruida, y lo único que quedaba donde había vida era el arca. El Dios soberano y todopoderoso establecería un nuevo comienzo con Noé y su pequeña familia, ya que Dios continuaría con su plan original de manifestar su gloria dentro del tiempo de la historia y en medio de los hombres. La culminación de ese plan tendrá su cumplimiento escatológico en el reino glorioso del Mesías, ya que este capítulo 7 registra el cumplimiento del decreto de Dios de juzgar la maldad de los seres humanos mediante un diluvio universal, como señala el capítulo 6 y versículo 13. Téngase en cuenta que Jehová Dios instruyó a Noé y lo hizo para que construyese un arca en la que su familia y un número importante de animales pudieran salvarse. Después de que todos los animales y Noé y su familia entraron en el arca, transcurrieron 7 días más. Y a continuación Dios desató las cataratas de los cielos y rompió la fuente del gran abismo. Naturalmente eso produjo que la tierra fuese cubierta por una cantidad enorme de agua que provocó un diluvio universal, ya que las aguas prevalecieron en la tierra por 150 días. Por otro lado, el calado del arca era de 30 codos y se hundió hasta la mitad del mismo, es decir, 15 codos, como señala el capítulo 7, versículo 20. Por tanto, este capítulo 7 está mostrando bien claro que el diluvio fue un acontecimiento histórico, un hecho universal y un acto sobrenatural producido por la mano de Dios Todopoderoso, ya que Jehová Dios cumplió con precisión todo lo que había dicho Noé que haría. Solo Noé y su familia fueron liberados de aquel juicio porque se refugiaron en la justicia de Dios y entraron obedientemente en el arca. También hay que considerar que el antitipo del arca es la persona de Jesucristo, ya que solo en Él hay salvación. Se puede añadir naturalmente algo más sobre la aplicación, pero vemos que en primer lugar, en el Nuevo Testamento, hace un doble uso del juicio del gran diluvio,
ya que presenta un cuadro de severidad del juicio divino sobre el pecado humano, como señala la segunda carta de Pedro, capítulo 3, los versículos 3 al 7. Y Dios interviene en los asuntos del hombre, y lo hace cuando éste se desvía, haciendo violencia, injusticia o inmoralidad, y por tanto es juzgado por Dios. En segundo lugar, presenta un cuadro de la salvación de personas mediante la construcción del arca, que actuó como lugar de refugio y también de salvación. Además, es importante notar que Dios no dio al mundo de los días de Noé ninguna advertencia, sino la amonestación de su palabra. Y note que hoy en día ocurre exactamente lo mismo, ya que el hombre solo tiene la palabra de Dios que le advierte que habrá también un juicio universal que ocurrirá con la segunda venida de Jesucristo a la tierra. Es por eso que quiera Dios que el oyente preste atención a la palabra y se vuelva a Dios, como hicieron Noé y su familia, ya que el hombre que espera hasta el último momento corre un serio peligro. Es como se suele decir, está jugando con fuego, ya que la vida de cualquier ser humano puede terminar inesperadamente, ya que hay una eternidad más allá de esta vida, a la que todo hombre y toda mujer tiene que enfrentarse, como así nos señala el Evangelio de Lucas, capítulo 16 y los versículos 19 al 31. Continúo ahora con el capítulo 8 y versículo 1, donde dice: Y se acordó Dios de Noé, y de todos los animales, y de todas las bestias que estaban con él en el arca. E hizo pasar Dios un viento sobre la tierra, y disminuyeron las aguas. Nótese que esta es la primera vez que se emplea el verbo zahar, que significa recordar, y por lo tanto merece especial atención, ya que cuando Dios se acuerda, y note esto, no significa que se haya olvidado. Tampoco significa que de pronto Dios se acordó de la situación de Noé, ya que el verbo zahar en hebreo tiene connotaciones más profundas. El verbo denota una cognición activa con respecto a una persona, cosa o situación. En principio, entonces, este verbo indica que Dios ha pensado que ha llegado el momento para actuar, ya que recordar implica preocupación activa por el otro. Por lo tanto, cuando Dios se acuerda, va a poner en acción su propósito salvador. Y hay varios ejemplos en el Antiguo Testamento que muestran este significado dinámico de recordar de Dios. Por ejemplo, cuando Raquel estaba tremendamente angustiada porque no tenía hijos, el texto dice: y se acordó Dios de Raquel y le concedió hijos. Génesis capítulo 30, versículo 22. En otro momento de la historia bíblica, cuando los descendientes de Abraham sufrieron en esclavitud, dice que Dios se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Éxodo capítulo 2 y versículo 24. Y puso en acción su plan de liberación del yugo de Egipto. Note que el mismo concepto se expresa también a través de la misma palabra opuesta. Dios proclama que aunque una mujer queda olvidada, a su hijo yo nunca me olvidaré. Isaías capítulo 49 y versículo 15. Es claro que entonces el recordar combina el pensamiento y también la acción. El recordar de Dios siempre implica movimiento hacia el objeto de su memoria. La esencia de recordar de Dios yace en su actuar hacia alguien por causa de un compromiso previo. También es en este sentido que el malhechor colgado en el Calvario le pide a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Lucas capítulo 23, versículo 42. Y también note cómo Dios incluye
a los animales en su acción de recordar, pero solamente menciona a Noé por nombre, ya que Noé no es solamente el padre de la familia, sino además representa también a la humanidad. Por tanto, en este sentido, Noé es el Adán postdiluviano. Continúa ahora con los versículos 2 y 3, donde dice: Y se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos, y la lluvia de los cielos fue detenida, y las aguas decrecían gradualmente de sobre la tierra, y se retiraron las aguas al cabo de 150 días. Dice la palabra de Dios que Dios cerró la fuente del abismo que habían sido rotas al comienzo del diluvio. Además, Dios hizo cesar la lluvia que descendía de los cielos. El Señor, por tanto, puso fin a la catástrofe descrita en la primera parte del capítulo 7. Y ahora, según Génesis 8:3, dice que se retiraron las aguas al cabo de 150 días. Y Génesis 7, versículo 24, dice que prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Hay diversos comentaristas que comentan sobre este asunto y lo hacen que los 150 días incluyeron los 40 días de lluvia mencionados en Génesis capítulo 7, versículo 12. Por otro lado, Calvino, por ejemplo, hace esta diferencia cuando dice que hasta el día 40 las aguas crecieron gradualmente mediante nuevas adiciones. Entonces, permanecieron casi en el mismo estado por 150 días, porque ambas computaciones hacen que el periodo sea algo más de 6 meses y medio. Pero por otro lado, Moisés dice que cerca del final del 7º mes, la disminución de las aguas fue tal que el arca descansó sobre el punto más alto de una montaña o tocó alguna tierra. Continuará con los versículos 4 y 5, donde dice: Y reposó el arca en el mes 7º, a los 17 días del mes, sobre el monte de Ararat, y las aguas fueron decreciendo hasta el mes 10º. En el 10º, al primero del mes, se descubrieron las cimas de los montes. La frase "y reposó el arca en el mes 7º" está señalando aquí el hecho de que hubo exactamente 5 meses desde el comienzo del diluvio, como señala el capítulo 7, versículo 11, versículo 24 y Génesis capítulo 8, versículos 3 y 4. Y como señala Génesis capítulo 8, versículo 3, las aguas decrecían gradualmente sobre la tierra. Es decir, fue necesario que las aguas regresaran a sus sitios normales, tanto la del firmamento como la de las fuentes del abismo, y eso es precisamente lo que ocurrió. Y lo hizo al cabo de 150 días, como señala el versículo 3. Pero el versículo 4 dice que el arca reposó, y lo hizo sobre el monte de Ararat. En su uso bíblico, Ararat también se refiere a un país, a un reino, como señala el segundo libro de Reyes, capítulo 19, versículo 37, y también Isaías, capítulo 37, versículo 38. Pero en cambio no se sabe con certeza si el arca reposó sobre el Ararat moderno, que tiene 5.230 metros de altura, y permanece cubierto de nieve y hielo todo el año, ya que allí se han descubierto una antiquísima viga labrada posible, reliquia del arca según algunos, ya que muchas expediciones se han organizado para buscar y investigar más sobre el asunto. Se cree, por tanto, que Ararat es el magnífico pico de montaña llamado Masis o Masís en Armenia, ya que fue un acto de la providencia divina que el arca reposase allí y fuese protegida de esa manera. Evidentemente, el arca reposó con la parte plana
de la nave sobre la cordillera de Ararat. Y note que ni el arca ni los que estaban dentro del arca sufrieron daño alguno. El lugar donde reposó el arca llama también la atención desde otra perspectiva, es decir, desde el punto de vista de la dispersión de las naciones sobre la faz de la tierra. Y precisamente como comenta Lepaute, ya que dice que desde varios puntos de vista la localización del lugar es muy importante, ya que el acceso a las llanuras de Mesopotamia eran muy fáciles de llegar. El Asia Menor aparece al otro lado. Siria, Arabia y África yacen convenientemente al sur y al suroeste. Asia es accesible por el norte y el noroeste. Y también Europa es accesible a través de Asia Menor. India a través de Mesopotamia. Y note cómo aquí está el centro bíblico de donde las naciones salieron sobre la faz de la tierra. Fin del comentario de Lepaute. En resumen, el lugar donde reposó el arca era el lugar ideal para el acceso a las diferentes regiones de la tierra y para la diseminación de los descendientes de Noé, encargados por otro lado por Dios para repoblar la tierra. La providencia de Dios no omite ningún detalle que sustituya a la ejecución de su plan, ya que Dios escogió a Noé y lo hizo para realizar un nuevo comienzo de la civilización humana y escogió a Sem para que fuese el primogenitor de Abraham, quien a la postre daría al mundo la simiente a través de la cual todas las familias de la tierra serían benditas. Y voy concluyendo con esto. Dice la palabra de Dios que el arca se posó. Esto causó gran satisfacción a Noé, al sentir que la casa en la que se encontraba estaba ya sobre tierra firme y además sin moverse de un lado para otro. Reposó sobre una montaña a la que fue dirigida, y note que no fue dirigida por la pericia de Noé, ya que él no la maniobró, sino que fue por la sabia y benigna providencia de Dios, que así dirigió su aterrizaje. Nótese que Dios tiene tiempos y lugares de reposo para los suyos, después que han sido zarandeados, y muchas veces provee para su asentamiento oportuno y confortable, sin que ellos, por otro lado, hayan aportado nada de su ingenio, ni aun tan siquiera lo hayan podido pensar. Amigo y amiga oyente, aquí podemos ver también el maravilloso cuidado del Creador, ya que una barcaza tan grande como era el arca de Noé llegara a posarse en terreno, además plano, en un país que era montañoso. Esto es todo un milagro. Y reposó al sitio que Dios había elegido, cerca de donde se unen 3 continentes. No podía haberse encontrado un lugar más estratégico para que los descendientes de Noé se dispersaran hacia los 4 puntos cardinales. Amigo y amiga oyente, Dios tiene un lugar preparado para todos aquellos y aquellas que vienen a Él creyendo por la fe en la obra de redención de Jesucristo. Él dijo que aquellos que creyesen en Él, es decir, en Jesucristo el Salvador, como dice el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6, Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Pero anteriormente, en el mismo capítulo 14, pero ahora el versículo 2, dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Amigo y amiga oyente, la voluntad de Dios es que tú no perezcas como perecieron aquellas personas que rechazaron lo que anunciaba Noé, y era el diluvio. No rechaces tú, por tanto, el Evangelio de Jesucristo, porque el Evangelio de Jesucristo es poder de Dios
para salvación a todo aquel que cree. Es por eso que, mi amigo, mi amiga, yo voy a estar haciendo una oración para que así quien ha creído pueda recibir a Jesucristo en su corazón. Si tú lo sientes de esa manera, ora conmigo y repite esta oración que voy a hacer. Señor Jesús, vengo delante de ti pidiéndote perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos y te recibo como mi Salvador. En tu nombre, amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.